Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de el cuento de Rubén Darío Huitzilopochtli. ¿Mm? Va a estar difícil porque Huit- es difícil de pronunciar. Huitzilopochtli, algo así. Bien, es un cuento que tiene muchos elementos para analizar, a pesar de que es cortito. Es un cuento complejo, ¿sí? Un cuento que tiene varios niveles de análisis y varias puntas de donde podemos entrar, así que creo que le podemos sacar bastante jugo. Por un lado, eh, como un elemento central para el análisis, está el tema histórico, ¿no? De la Revolución Mexicana, eh, para lo cual les dejé abundante material teórico, además de que sé que es un tema que ven en historia, así que en realidad no les es ajeno del todo. Pero bueno, sí, está históricamente muy situado, ¿sí? En un momento muy claramente definido, entonces es un elemento que no se puede pasar por alto. Pero para eso tienen bastante texto para leer. Por otro lado está la cuestión del género, ¿no? Eh, que creo que lo más acertado sería clasificarlo dentro de lo que es el género fantástico, ¿no? Tendríamos que hacer un poquito de memoria, si no se acuerdan. Eh, un elemento central en el género fantástico es, por un lado, la irrupción de un elemento aparentemente sobrenatural y, por el otro lado, la indeterminación que se genera en principio en un personaje, en este caso el narrador protagonista, y que se transfiere al lector respecto de si la explicación al conflicto tiene que ser natural o sobrenatural, ¿sí? O podríamos decir eh, natural o mágica, racional o irracional, ¿sí? Esas serían las opciones. Indeterminación quiere decir que el mismo personaje no va a cerrar la interpretación sobre una de esas dos opciones, sino que va a quedar hasta cierto punto, digamos, abierto. Bien, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, en general es porque ese acontecimiento le va a generar una duda al protagonista en este caso acerca de si realmente está presenciando algo sobrenatural o si se trata de una alucinación, una mala jugada de la mente, ¿sí? Eh, Esto en la literatura se ha dado de muchas formas y a través de diferentes recursos. En el caso de Huitzilopochtli, digamos que el recurso está bastante explícito a partir del hecho de que del consumo de alcohol y de marihuana. Eh, como mm, a partir de un punto que está incluso señalado en el texto con unos puntos suspensivos que cortan, digamos, el cuento en dos partes, eh, queda claro que el personaje empiezan a tomar, ¿sí? Empiezan a tomar comiteco. Comiteco es una bebida destilada mexicana de las que los mexicanos destilan a partir de la fermentación del agave, como el tequila o como el mezcal, ¿sí? Eh, y después, cuando ya cae la noche y el protagonista se había quedado sin tabaco y le pide tabaco al cura Reguera que le da marihuana. Bien, eh,
a partir de estos elementos es que el propio protagonista se problematiza si realmente está viendo lo que está viendo o si es todo efecto de las sustancias que consumió. Muy bien. Así que ahí se produciría esa indeterminación propia del género fantástico. Creo que no estamos demasiado errados si lo clasificamos dentro de ese género. Bien, después hay un montón de elementos para analizar. Una cosa bastante interesante para analizar es que el cuento de alguna manera se produce a lo largo de un recorrido. Es esencialmente un camino que se está efectuando, del que ni siquiera se llega a destino. El cuento termina antes de que el protagonista alcance su punto de destino. Esto es interesante porque mientras el camino se va desarrollando, el contexto va cambiando, ¿sí? Lo que sería el marco espaciotemporal, a pesar de que el tiempo que transcurre es muy poco, porque en realidad es un día de marcha, pero la idea es que el protagonista parte de una ciudad fronteriza del sur de los Estados Unidos y se va internando en México, puntualmente en una zona selvática de México. Entonces es como abandonar, digamos, la civilización para ir internándose cada vez más en ese ambiente natural, salvaje, que es salvaje no solamente por la presencia de esa naturaleza exuberante que los países centrales relacionan con Latinoamérica, sino también salvaje porque están en plena Revolución Mexicana, en pleno conflicto armado. Así que el camino no es solamente la distancia geográfica que se recorre, sino partir de esa civilización para internarse en ese otro contexto que, además de natural, nosotros ya lo estuvimos analizando antes, cuando analizamos Runa y el discurso etnográfico, es relacionado también con lo primitivo. Es como si fuera también un viaje de retroceso hacia un pasado histórico diferente, ¿sí? Que va a tener su culminación justamente en ese momento en el que el protagonista presencia ese ritual, ese antiguo ritual azteca, ¿sí? Con un sacrificio humano, etc. Como si hubiera viajado no solamente unos kilómetros en el espacio, sino como si hubiera retrocedido siglos en el tiempo. Bien, va a haber varios elementos que nos van a ir marcando ese recorrido, como por ejemplo, bueno, uno de los centrales que ustedes van viendo es cuando ellos empiezan el recorrido en automóvil y en un punto, para meterse en la selva, tienen que dejar el auto y pasarse a unas mulas, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente el retroceso técnico en lo que es el medio de transporte. O cuando el cura Reguera lo para matar una víbora. Entonces es como que ya ahí estamos en el espacio de lo no civilizado, del lugar donde el ser humano todavía no es la especie claramente predominante, donde cualquier bicho te puede matar. Bien, se los dejo ahí para que ustedes continúen con su análisis, y si quieren, como para una intertextualidad, les dejo para que se miren Apocalipsis Now, que tiene un recorrido parecido, ¿sí? Les recomiendo la peli de Francis Ford Coppola, ¿no? Creo que es de Coppola. Bien. Otro elemento interesante, muy interesante, sería analizar el tema de los personajes, ¿no?
un lado, porque el narrador, como suele ocurrir en los textos que tienen narrador en primera persona, protagonista, es el personaje más misterioso de todos, porque él es el que nos cuenta sobre los demás, pero por eso mismo de él no nos cuenta nada. No sabemos ni el nombre. Sabemos que va con el cura Reguera, que es español, y que va con Perhaps, que es un médico periodista yanqui. Pero él mismo, aunque sabemos que es periodista, que está cubriendo una noticia, una nota, una crónica periodística, no sabemos de qué nacionalidad es. Entiendo que aunque el camino empieza, como les digo, en una ciudad fronteriza norteamericana, él no es norteamericano, porque si no, no estaría insistiendo todo el tiempo con que Perhaps es yankee. Si él mismo fuera norteamericano, no le llamaría la atención. De la misma forma, entendemos que no es mexicano, porque todo el tiempo está preguntándole al cura Reguera sobre las costumbres de México, es decir, que se ve que no es su propia nacionalidad. Pero eso queda ahí como una incógnita, ¿sí? Queda como una incógnita. Por otro lado, estos dos nombres que les mencioné, los del padre Reguera y los de Perhaps, son los únicos dos nombres que tenemos a lo largo del relato, ¿sí? Porque el narrador en primera no nos dice su nombre, pero tampoco se menciona nunca el nombre de ninguno de los otros personajes con los que se cruzan, ¿sí? Son todos unos indios mexicanos. Indio mexicano genérico, son extras, ¿sí? No importa, ni siquiera a lo largo del relato, cuando los paran, no están esos diálogos, solamente hay una frase sola en el final del relato, ¿sí? Cuando él pregunta por Reguera y le dicen que está ocupado porque todavía le faltan fusilar a algunos. Ese personaje sin nombre, que es uno de los tantos soldados de Pancho Villa que aparecen en el texto, es el único que por lo menos tiene voz, dice una frase. Todos los otros son como un elemento más del paisaje, ¿sí? Son vistos casi como una parte más de esa naturaleza en la que se va internando el protagonista, ¿sí? Como si no fueran personas, como si fueran, bueno, saben, están la selva, y en la selva están los coyotes y las víboras y los indios. Pero los indios no como personaje del relato, sino como parte del marco prácticamente, ¿sí? Bien, ahí tienen otra punta para analizar que creo que puede ser bastante interesante. Y por otro lado, bueno, el personaje más interesante del relato, que es el cura Reguera, que ya lo tuve que mencionar varias veces porque es el que de alguna manera soporta todo el peso argumental del cuento. Fíjense que en el cuento en realidad durante varias páginas no pasa nada, es nada más diálogo. Y un diálogo en el que el narrador pregunta. O sea que lo único interesante del diálogo son las respuestas, y las respuestas las da Reguera, ¿sí? Esto se puede relacionar mucho con Runa, chicos, con lo que estuvimos hablando. Si se acuerdan, también era un diálogo en el que un personaje pregunta y el otro responde, porque simulaba de alguna manera una entrevista etnográfica, ¿se acuerdan? Pero acá la diferencia es que Reguera no es uno de esos indios mexicanos que podrían ser objeto de estudio de la etnografía. No. Reguera es de hecho el europeo, es el único europeo ahí, ¿sí? Y es nada menos que español, con todo lo que representa el conflicto entre españoles y mexicanos, que se remonta a tiempos de la conquista, ¿verdad? O sea, piensen que el español es de alguna manera el paradigma del conquistador, de esa fuerza invasora que llegó a América, que se impuso por la fuerza y que por la fuerza borró prácticamente, o intentó borrar, toda huella de una cultura americana anterior.
Bien, y este además reúne sobre sí las dos características del conquistador. Por un lado, bueno, voy a tener que editar porque no sé qué pasó con esto. Por un lado, se me abrió una ventana de torrent. Es militar, ¿sí? La conquista armada, y por el otro lado es sacerdote católico. ¿Sí? Las dos armas con las que se conquistó América fueron justamente la militar y la religiosa. Bien, ahí entonces muy interesante todo el análisis acerca de la visión que tiene Reguera sobre lo que es el conflicto religioso en México, entre los antiguos dioses que él siente que todavía persisten en la cultura mexicana y el dios cristiano que, dice Reguera, no hubo suficientes cadenas cristianas en México para encadenar a sus antiguos dioses. No hace falta ni escarbar un poquito para volver a encontrarlos. Eh, lo cual es totalmente contradictorio con lo que puede ser la visión de un sacerdote cristiano que no tiene que creer en ningunos antiguos dioses. Sin embargo, Reguera les concede un poder a esos antiguos dioses mexicanos en su discurso, ¿sí? Él los siente como muy reales, es como que de alguna manera hubo un proceso de transculturación mutua. Él, que era el que llegaba con la idea de traer la verdadera religión, ¿sí? Termina de alguna manera contaminado por esa religión antigua de los mexicanos y termina creyendo en esos antiguos dioses. Bueno, obviamente todo esto llega a su conflicto central en el final, en esa escena que ya mencionamos del sacrificio en el altar de la diosa. Nunca me van a salir los nombres mexicanos. Teoxicani, algo así, la diosa azteca de la muerte. Eh, y que al día siguiente, cuando el narrador lo busca a Reguera, está fusilando a algunos mexicanos, entendemos, a los que participaron de ese sacrificio ritual, ¿no es cierto? El texto, muy bien, a mí es un cuento que me gusta mucho, muy bien redactado, muy bien pensado por Darío, nos deja ahí con la incertidumbre de a quiénes es que está fusilando. Pero por todo el discurso de Reguera se entiende que tendría que ser a estos personajes, ¿no es cierto? A los aborígenes que habían participado del ritual la noche anterior. Lo cual, de alguna manera, si entendemos eso, inclinaría la balanza del fantástico hacia que realmente esa experiencia ocurrió. Realmente el narrador presenció un sacrificio humano. Bueno, chicos, creo que con esto más o menos estarían un poco más orientados para resolver el trabajo que les dejé, ¿sí? Cualquier cosa, si les quedó alguna duda, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, como siempre les digo, ¿sí? Creo que nada más, pero de nuevo, si quedó cualquier pregunta, no dejen de formulármela. Nos vemos, chicos, cuídense.